Bendito Padre, bendito Hijo y amado Espíritu Santo. Qué bendición tan grande es poder estar en tu presencia, sabiendo que hoy, Señor, nos vas a dar una palabra que nos va a fortalecer, que nos va a bendecir, que nos va a ministrar. Te pido, Señor, que traigas consuelo a los corazones, porque hemos estado hablando acerca de la sanidad interior, de la restauración de las almas, y te pido que hoy, por esta palabra, tu pueblo sea liberado y sea sanado. En Cristo Jesús, amén y amén. Sorayita, bienvenida. Me alegra verla por acá, bienvenida. Vámonos para 1 de Corintios capítulo 3, versículo 10. 1 de Corintios capítulo 3, el versículo 10. La predicación de hoy se titula Probando nuestra integridad o carácter. Probando nuestra integridad o carácter. 1 de Corintios capítulo 3, versículos 10 en adelante. 1 de Corintios capítulo 3, del versículo 10 en adelante. Dice, está hablando el apóstol Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo está haciendo una metáfora o una comparación de la iglesia con un edificio. Y dice que Pablo fue el encargado de parte de Dios para colocar una base o un fundamento sobre el edificio. Y que sobre esa base nosotros tenemos que mirar sobre qué vamos a sobreedificar. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El apóstol Pablo dice que la iglesia es el edificio de Dios y que el fundamento que tiene la iglesia se llama Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es el todo de la iglesia, es el Señor de la iglesia. Por eso cuando una persona se convierte a Cristo, lo primero que tiene que aprender son los fundamentos acerca de Cristo. Cristo como Dios, Cristo como hombre, como Redentor, como el Salvador, como el Mesías, como el que sana, como el que liberta. Y lo primero que hay que colocarle a una persona es el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que una vez se pone el fundamento, nosotros comenzamos a ser como un ladrillo que comenzamos a crecer sobre ese fundamento que es Jesucristo. Nosotros estamos haciendo parte del edificio y por eso necesitamos tener un espíritu fuerte. La base del cristiano, la base del líder debe ser sólida, debe ser fuerte, y esto es muy importante. La integridad es nuestra fortaleza interior y Dios quiere colocar en nosotros un fundamento de integridad de tal manera que Él pueda construir sobre nosotros mucho, que Él pueda construir muchos pisos sobre nuestras vidas. El ingeniero, cuando quiere construir alto, el ingeniero tiene que mirar primero las bases del edificio, qué tanto peso pueden sostener. Porque hemos visto en Colombia, en algunos lugares, que se han caído edificios porque la base no estaba bien y le pusieron demasiado peso. Recuerdo hace años que fui a Cartagena, estaban construyendo un edificio donde iban como en 60 pisos, iba para 90 pisos, y el edificio comenzó a inclinarse para un lado, y tuvieron que comenzar a quitarle varios pisos, porque el fundamento no resistía tanto peso. Y así mismo es el ingeniero, revisa y mira las bases para saber hasta dónde puede crecer el edificio. Y el Espíritu Santo quiere trabajar con cada uno de nosotros, y quiere tomar esas áreas de debilidad, esas áreas que no nos permiten avanzar, y quiere convertirlas en áreas fuertes, porque el Señor quiere construir sobre nuestras vidas hasta el último piso.
Él quiere que su propósito se cumpla en nuestras vidas, porque cada uno de nosotros somos piedras en el edificio de Dios. Y sobre nosotros el Señor también está construyendo. Cristo es el fundamento, pero nosotros somos los ladrillos, nosotros somos las columnas, nosotros somos el resto del edificio, y por eso necesitamos construir bien nuestro carácter para que también luego se pueda construir bien la casa de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5 dice lo siguiente: acercándonos a Él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es la piedra del ángulo. En la antigüedad, para levantar grandes edificaciones, pues no existía por lo que era el cemento ni otros elementos de construcción. Pero en aquellos tiempos se utilizaba para construir templos o grandes edificios piedras que eran muy grandes como base. Y la Biblia dice que Cristo es esa piedra grande o esa base de fundamento. Entonces Cristo es la base, es esa piedra grande, y nosotros estamos siendo edificados sobre él. Versículo 5. Vosotros pues, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Estamos siendo edificados y Dios te quiere hacer una piedra firme. Dios te quiere hacer una piedra fuerte. Ahora, ¿cómo se logra esa perfección de carácter o ese fundamento en nuestra vida para que Dios pueda construir en nosotros? Lucas capítulo 6, versículo 46-49. Lucas 6, versículos 46 al 49. Lucas 6, 46 al 49. El Señor Jesucristo dio el sermón del monte en Mateo 5, 6 y 7. Y aquí el Señor está hablando de la práctica del sermón del monte, de la práctica de su palabra. En el 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. La Biblia dice que cuando nosotros comenzamos a obedecer, a practicar, a vivir la palabra de Dios, el Señor comienza a fortalecer nuestro carácter. El Señor comienza a fortalecer nuestras debilidades. Y dice que en el momento que venga la tempestad, los problemas, las dificultades y la angustia, y que soplen contra nuestra casa espiritual, no podrán derribarla porque está fundamentada en el Señor. Amén. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, digan, el que oye y no practica, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hay personas que no edifican su vida en Cristo, en el fundamento. Y como no están fundamentados verdaderamente en escuchar y practicar la palabra, entonces cuando viene la tempestad, la marea que sopla fuerte contra su casa espiritual, cae, porque el fundamento estaba en arena, estaba en tierra, no era sólido y por lo tanto no se pudo sostener. Amén. Mire, nosotros necesitamos conocer nuestra integridad, nuestras fortalezas y nuestras debilidades para saber qué tanto podemos construir sobre nosotros. ¿Tú conoces tus debilidades? ¿Y conoces tus fortalezas? ¿Te conoces a ti mismo, mi hermano? Porque muchas personas no reconocen sus debilidades. Y como no reconocen sus debilidades, el diablo sí las conoce y por ahí le está atacando continuamente. Porque el diablo no te va a atacar en tus fortalezas, el diablo te va a atacar en tus debilidades. Por eso Dios tiene que tratar y hacernos fuertes,
para que el enemigo no nos pueda destruir. Todos nosotros tenemos temperamentos diferentes. Hay unos muy nobles, muy humildes, otros más orgullosos. Unos son muy calmados, otros son más peleoneros. Y bueno, esa es la iglesia del Señor. ¿De cuál eres tú? No sé, el Señor sí sabe. Pero debemos aprender a valorarnos los unos a los otros en esas diferencias que tenemos y amarnos a pesar de los diferentes que somos. Porque tu debilidad es la fortaleza de otro, pero la fortaleza de otro es tu debilidad. Por lo tanto, Dios nos ha llamado para que crezcamos como una familia, como un edificio, como un cuerpo bien concertados y unidos, ayudándonos los unos a los otros. Por eso tú no tienes que criticar las debilidades de tu hermano, la falta de fortaleza espiritual. La falta de su fortaleza espiritual, porque tú debes ayudar al hermano a que crezca. Tú debes ayudar a tu hermano a que te fortalezca. Dios no te llamó a condenarlo, te llamó a ayudarlo. Amén. Y debemos amarnos a pesar de nuestras diferencias. Nosotros tenemos que aprender a rendir nuestras debilidades a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 12, el versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, el versículo 9. Perdón, Segunda de Corintios, creo que dije Segunda de Corintios 12:9. 12:9. Y mire lo que dice Pablo. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Ya la gracia de Dios es abundante para ti. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchos me dicen: pastor, yo soy débil en esta área. Yo le digo: bienaventurado eres, porque el poder de Dios se va a manifestar en esa área. Pastor, pero es que yo fallo en esta área. Y yo le digo: es tu área de debilidad, pero si la rindes a Cristo, el Señor te va a fortalecer esa área y será una fortaleza en tu vida, porque no serás tú, será el Señor en ti. Por eso tú no eres lo mismo que eras antes, porque han habido cambios, han habido transformaciones por medio del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿qué tanto podemos construir sobre nuestras vidas? ¿Cuál es el fundamento que hay en nosotros? ¿Qué tanto podremos resistir sin que nos quebremos? Entre más nosotros estemos llenos de Jesucristo y del fundamento de Cristo, mucho más podrá construir Dios sobre nosotros. Ahora, vamos a entrar ahorita sí en el tema. Marcos capítulo 5, versículos 21 al 24. Y vamos a estudiar la historia de un hombre llamado Jairo, líder religioso, principal en una sinagoga. Un hombre que conocía la palabra, un hombre que era correcto, un hombre que el pueblo lo admiraba, pero se encontró en una crisis muy fuerte. Marcos capítulo 5, versículos 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Aquí el Señor Jesucristo está hablando con un hombre importante, con un líder, con Jairo. Y hoy Jairo nos va a representar a cada uno de nosotros. Jairo viene a Jesús porque tiene un dolor. Jairo viene a Jesús y expone su problemática, porque Jairo está en un problema muy grande, y es que su hija enfermó. La Biblia no dice de qué estaba enferma, pero sí nos dice que estaba grave y ya se iba a morir, estaba en las últimas horas. Y Jairo, al escuchar de Jesús como última opción, fue a Jesús y le expuso su carga. Jairo tenía dolor, estaba herido,
Estaba con estrés porque su hija estaba muriendo. Su carga era demasiado grande para llevar, pero él sabía que Jesús la podía sanar. En Mateo 11:28 Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Y todo el que a mí viene no le echo fuera. Jairo fue a la fuente oportuna, fue a Jesús, y Jesús lo escuchó, Jesús lo atendió. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado de pronto el tener algún familiar que se encuentre muy enfermo, en una situación que aparentemente no se puede hacer nada, donde los médicos dicen: no, ya lo único que queda es prepárense porque la persona tiene que partir? Y mucho más cuando se trata de un hijo, porque ya cuando es una personita que está adulta, el papá, el abuelo, que tiene ya 130 años, pues bueno, ya es justo que viaje para el otro lado. Pastor, ore por mi abuelito. Yo no quiero que se muera. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 133. No, su abuelito ya tiene orden de captura en 20 cementerios, sino que se ha escapado. Pero ese es el ciclo de la vida. Llega una edad ya donde las personas tienen que partir a la eternidad. Pero diferente es cuando muere un niño, una persona que apenas está creciendo. Muchos tienen hijos, tienen nietos, y saben que se convierten en el cariño de su vida, en el amor de su vida. Es el deleite, es una bendición, porque saben que es su descendencia, es su propia sangre, y eso tiene un valor muy grande. Y aquí encontramos que Jairo está perdiendo a su hija. Entonces Jairo viene a Jesús y le ruega: sana a mi hija. Pasemos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, 29 al 31. Entonces Jesús, dice la escritura, que fue con Jairo, digan, con Jairo. Y le dijo: iré contigo y la sanaré. Entonces Jairo iba feliz, estaba lleno de fe porque su hija se iba a restaurar, su hija se iba a sanar, y Jairo iba feliz. Y mientras que iba en el medio de la multitud, aparece una mujer que se encuentra en la misma situación. Encontramos en este pasaje dos personas en la misma situación. La hija de Jairo se está muriendo y una mujer que también se está muriendo. Miremos la continuación. Marcos capítulo 5, versículo del 25 en adelante. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque se decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Encontramos, mis hermanos, que mientras que el Señor Jesucristo iba con Jairo, venía una mujer al encuentro de Jesús. Dice que la enfermedad de esta mujer era que tenía un flujo de sangre, podía ser un cáncer o otra enfermedad de la cual padecía. Piensen, mujeres, en una pérdida de sangre continua por 12 años. La mujer estaba muy enferma, estaba anémica, y dice que todos sus recursos los llevó a diferentes tipos de médicos de su tiempo, que trataron de hacer algo por ella, pero lo único que hicieron fue que se quedaron con lo de ella, pero no la pudieron sanar, y ella se puso peor, se agravó, se iba a morir. Y como última opción, también escuchó hablar de Jesús y dijo: yo sé que si me acerco a él y lo toco, seré sana, seré salva. ¿Por qué ella no dijo: quiero hablar con Jesús para que imponga sus manos? Porque en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, una mujer que tenía flujo de sangre era considerada inmunda. Todo lo que se sentaba quedaba inmundo. Si tocaba alguna cosa quedaba inmunda. Entonces era una situación muy difícil. Y si una mujer con flujo de sangre iba y tocaba a un maestro o a un rabino, la podían apedrear. Por eso ella dijo: voy a hacer esto en secreto.
que cuando el Señor pase voy a tocar tan solo el borde de su manto y seré sana. Imaginen la fe que tenía esta mujer, la confianza que le entró, la fe que tenía en Jesús. Y ella, tal vez bien débil, sin poder casi pues caminar, se puso por el camino por donde Jesús iba a pasar, y cuando vio que pasó en medio de la multitud, se tiró al piso sin que la vieran y tocó el borde del manto del Señor. Y cuando tocó el borde del manto del Señor, poder salió de Jesús y la mujer fue sanada, porque la fe libera el poder de Dios. Oiga, qué maravilla. Y la mujer inmediatamente sintió la unción, el poder de Dios, y se sanó. El flujo cesó. Qué milagro tan maravilloso. Y la mujer se quedó callada. Pero Jesús, que iba con Jairo camino a sanar la hija, frenó y dijo: alguien me ha tocado. Ahora piensen en Jairo, en el otro lado. Resulta de que Jairo iba corriendo, acelerado, marcando el paso para llegar rápido a la casa para que su hija no se fuera a morir. Él iba acelerado. Y de momento él se queda quieto. Alguien me tocó. Y Jairo estaba ahí como: ay, ¿por qué se queda ahí? Alguien me tocó, y comienza a mirar entre la multitud a ver quién era. Y los discípulos: Señor, la multitud te aprieta. ¿Cómo que alguien te tocó? No, alguien me tocó porque sentí que poder, virtud salió de mí. Y Jairo estaba muy preocupado porque su hija se estaba muriendo, y Jesús se queda quieto porque Jesús estaba colocando a prueba a Jairo. Su hija muriendo y Jesús no se mueve, porque Jesús quería saber cuál era el fundamento, cuál era el carácter que tenía Jairo. Lo estaba probando. Marcos 5, versículo 31. Marcos 5, 31. Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor a ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, claro, porque si contaba que tenía flujo de sangre y tocó a Jesús, la podían apedrear. Dice 33. Temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Tremendo. Entonces Jesús está quieto, comienzan a pasar los minutos y Jairo comienza a desesperarse. De repente aparece una mujer temblando que pasa delante de Jesús y se postra y comienza a contarle toda la historia. Y ustedes saben que es muy diferente cuando un hombre cuenta una historia a como la cuenta una mujer. ¿De qué te sanaste, hermano? No, tenía una hernia y resulta que cuando oraron sentí el poder de Dios y me sané. Pongamos a la mujer con la misma historia. Hermanita, ¿qué pasó? Pastor, hace 34 años resulta que yo me encontraba junto al perro de la casa. Mi mamá estaba haciendo la comida. Yo tenía unos chores con unas medias zapotes cuando resulta que levanté un peso y sentí un dolor en el ombligo, y cuando miré tenía una bola, pastor. La bola comenzó así chiquita, pero el otro año, o sea, hace 29 años, la bola comenzó a crecer. A los 28 creció más, a los 27 siguió creciendo cada año. Entonces las mujeres cuentan las historias diferentes de los hombres. Entonces Jesús queda quieto y viene la mujer a contarle toda la historia. ¿Se imaginan? Y Jesús con toda paciencia a escucharla, porque él es paciente. Pero Jairo estaba preocupado. Su hija se iba a morir, estaba en lo último, y él no quería que su hija muriera. Y Jesús está ahí, y la mujer: ¿cómo le parece, Señor, que esto? Y esto, y fue primero donde Pepe Grillo no me pudo sanar, el otro me mandó unas ramas y tampoco, y Jairo está bien preocupado. Está siendo probado. Qué prueba tan dura para el carácter, qué prueba tan dura para él. La pregunta es: ¿qué haríamos nosotros en el lugar de Jairo? ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de Jairo? Porque Jairo se encuentra en una situación que es súper tensa. Para Jairo su problema está creciendo. Y la mujer se tomó mucho rato y Jairo casi se revienta. Pero luego se le añade algo al problema.
Marcos 5, versículo 35, 34 y 35. Marcos 5, 35, perdón. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Digan: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Llega donde el Señor la va a sanar. Y el Señor se queda quieto charlando con una mujer, escuchándole todo su testimonio. Y cuando acabó le dijo: hija, ven en paz, que tu fe te ha salvado. Y en ese instante llegan siervos de su casa: Jairo, ya tu hija falleció, acabó de morir. Yo creo que ese hombre casi se revienta por dentro. Se le añadió al problema de Jairo: su hija murió. Y tal vez él miró al Señor y dijo: Señor, esto no es justo. La pregunta es: ¿cuántas cosas nos pasan en nuestras vidas que no parecen justas o que no son justas? ¿Qué pensamos cuando las circunstancias no se solucionan a nuestra manera? ¿Qué es lo que se encuentra en nuestro carácter? ¿Será que Dios podría construir sobre esa circunstancia que estamos pasando? ¿Qué es lo que realmente hay en nosotros? Porque eso es lo que quiere ver el Señor. En la Biblia se mencionan algunos casos como José. Dios tenía un propósito muy grande con José, pero Dios tenía que fortalecer sus debilidades. Porque José, el hijo menor de Jacob, era el niño consentido. Y resulta que José era el chismoso de la familia. Ese era el papel de José. Ese era el papel. Era llevarle los chismes al papá de todo lo malo que los hermanos hacían. ¿Qué les parece? Ese era el trabajo. Y Dios tenía un gran propósito y primero lo tenía que tratar. Tenía que transformar su carácter, su personalidad. Y permitió que sus hermanos lo vendieran, lo metieran a una fosa, lo vendieran como esclavo en Egipto, y llega a la casa de Potifar como esclavo a aprender una lección que le iba a durar el resto de la vida. Llegó a servir, porque el que no sirve, no le sirve al Señor. Y Dios comenzó a enseñarle a José la administración, comenzó a enseñarle a servir. La casa de Potifar comenzó a prosperar, pero la esposa de Potifar se enamoró de José, se obsesionó. Y comenzó a decirle: Pepito, duerme conmigo. Y José no quiso, salió huyendo y la mujer lo acusó de abuso. Y entonces a José lo mandan para la cárcel. Si usted mira la vida de José, iba así hacia abajo, de una peor a otra peor a otra peor. En la cárcel comienza a administrar y le va bien. Luego dos tienen sueños, José se los interpretan y se cumplen. Y el que tiene que presentarse ante Faraón, José dice: no se te olvide interceder por mí ante Faraón. Pero resulta que el hombre va a Faraón y no le habló de José, se olvidó de José. ¿Quién hizo que se olvidara? Dios, porque estaba tratando con José y lo necesitaba un tiempo más en la cárcel. Y llegó el momento en que Dios le dio el sueño a Faraón, porque José lo iba a interpretar. Mandan a llamar a José, interpreta el sueño a Faraón, y de la noche a la mañana termina siendo el hombre más poderoso del mundo después de Faraón. ¿Qué les parece? Porque así es Dios. Pero Dios tuvo que tratar su carácter por 13 años. ¿Cuántos años hace que Dios te está formando, que te estás tratando, que tienes esa prueba, esa dificultad y como que no pasa nada? Encontramos a David, el rey David. Antes de ser rey, era un jovencito que tocaba el arpa, cuidaba las ovejas de su padre, mataba al oso, al león por defender las ovejas. Y un día le vienen con la unción. Vino el profeta y derrama unción sobre David y le dice: serás el rey de Israel. A los días tuvo la confrontación con Goliat y este jovencito se hizo famoso por matar a Goliat. Entendamos que muchas de las circunstancias de la vida, aunque sean duras, aunque no nos gusten, Dios les está permitiendo para fortalecer nuestro carácter, para poder Él construir luego un gran edificio sobre nosotros, un gran ministerio, un gran servicio, poder darnos dones, poder ser útiles delante de Él. Y entonces Dios permitió, escuchen,
que David fuera perseguido por 13 años. Si David no hubiera salido huyendo al desierto, a los ríos, no tendríamos los salmos del dulce cantor de Israel. Porque gran parte de los salmos de David surgieron en las cuevas, huyendo de Saúl, de sus enemigos, y esos son los salmos que nosotros clamamos. Pero David, en medio del desierto, decía: porque mi alma tiene sed, y tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de él? David tenía hambre de la presencia del Señor. Mis hermanos, ¿cuántas cosas estamos pasando en nuestra vida que no podemos entender, pero que Dios las ha permitido? Y David pasaron 13 años y en el día de mayor angustia estaba muriendo Saúl. Él no sabía que a los días iba a ser el rey de Judá y luego de todo Israel, porque cuando Dios tiene un gran propósito con cualquier persona, primero lo va a trabajar, lo va a tratar y luego lo pondrá en el centro de su voluntad. Cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro era un hombre de doble ánimo, doble cascada. Eso significa Simón. Pedro se doblegaba su carácter, su ánimo, pero Jesús le dijo: tú vas a ser una roca. ¿Y qué hizo el Señor? Comenzó a procesarlo, comenzó a tratarlo, permitió pruebas, tanto que al final terminó hasta negando al Señor. Pero Cristo sabía que eso era parte del propósito para fortalecerlo, para que fuera verdaderamente un gran apóstol. ¿Y qué diremos de Job? El santo Job, que Dios permitió una prueba sobre él, porque el diablo no nos puede tocar a menos que Dios lo permita o a menos que tú abras puertas con el pecado. Pero a veces Dios permite que se abran puertas y viene el enemigo a atacar. Y dice que Job fue probado y era justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Era el hombre más bueno del planeta Tierra. Y aún así Dios le permitió una prueba. Y perdió los 10 hijos, perdió sus bienes materiales, perdió su salud. Y la mujer se le puso en contra. ¿Cuál peor de todas? Y luego le vino una ñapa. Vinieron 3 amigos a consolarlo y terminaron condenándolo y criticándolo y dañándolo. ¿Qué opinan? Durante 1 año, esa fue la prueba de Job. Y la mujer viene y le dice: si ese es tu Dios que permite todo esto que te ha venido, entonces maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dice: como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Recibiremos de Dios el bien y no el mal. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. ¿Qué tenía Job? Tenía un carácter impresionante. Dios iba a construir sobre Job una historia que nos iba a servir hasta el día de hoy. Porque cuando pasamos por problemas, ¿a quién recordamos de la Biblia? A Job. Y decimos: qué prueba tan dura. Mire, Job quedó como un ejemplo para nosotros. Y al final del año, el Señor lo bendijo y le dio el doble de todas las cosas que tenía antes, porque así es el Señor. El Señor no te trata si no te va a bendecir. El Señor no te pasa por pruebas si luego no te va a levantar. Después de la tormenta sale el sol. Así es. Después del desierto viene la bendición de Dios. Si hay un desierto, es prueba que viene una bendición del Señor. Ahora, si mi gozo depende del éxito y de que todo esté bien, entonces yo estoy mal. Pero si mi gozo depende de Dios y a pesar de mis debilidades, a pesar de las falencias, de los problemas, de las injusticias, y yo permanezco con gozo, entonces estoy bien. Digan: entonces estoy bien. Santiago capítulo 1, el versículo 2. Debemos estar en supremo gozo cuando nos ganemos el baloto. ¿Será que eso dice la Biblia? Estemos en supremo gozo cuando nos conquistamos a la mujer más linda de la ciudad. Estemos en supremo gozo cuando la cuenta bancaria está arriba. Sintamos supremo gozo cuando estamos totalmente sanos. Mire, Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Hay un porqué. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Siga. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué quiere decir? Que en la prueba el Señor está desarrollando tu paciencia. Y la paciencia va a traer otra gran cantidad de virtudes a tu vida.
Por eso no te quejes, no te desesperes. Por eso pon tu confianza en el Señor, porque Dios está trabajando en ti. Y en las buenas y en las malas, dale gloria a Dios. En las buenas y en las malas, bendice al Rey. En la salud, en la enfermedad, en la escasez y en la pobreza, porque con Dios se hizo un matrimonio que debe durar toda la eternidad. Amén. Qué importante es eso. Démosle ese aplauso a Jesús. Amén. Así es. Amén. La pregunta es, ¿cuánto fruto del Espíritu Santo está funcionando en ti? Porque nuestro carácter debe estar fundamentado en el fruto del Espíritu Santo, en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, la bondad. El resultado de las pruebas es la paciencia. Cuando usted dice, Señor, pruébame, está diciendo, pruébame, el Señor te va a dar dificultades para que tenga paciencia. Hay hermanos que oran, Señor, dame paciencia, y la paciencia es el resultado de la prueba. Cuando dices dame paciencia, le estás diciendo dame prueba, Señor. Más bien dile, Señor, que se haga tu voluntad en mí. Ayúdame, Señor, por lo que tenga que pasar, con tal de que yo pueda ser útil, Señor, en tus manos. Jairo podría estar bravo con Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué podría estar bravo Jairo con Jesús? Porque supuestamente habían perdido tiempo y su hija había muerto. Ahora no solamente era sanarla, sino que había que resucitarla. Y Jesús mira a Jairo y le dice, no temas, porque tal vez vio que se reventó, comenzó a llorar en angustia, y Jesús le dijo, no temas, relájate, ten paciencia. ¿Y qué te dice el Señor hoy? No temas, ten paciencia, debes estar tranquilo, yo estoy en control. Marcos 5:36, Marcos 5:36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Una de las cosas con las que más lucha el ser humano es el temor, en todas las áreas, temores. Por eso la Biblia tiene 365 no temas, un no temas para cada día. Y cada vez que Dios tiene el encuentro con una persona, siempre le dice, no temas, cree solamente. No temas, ten paciencia. No temas, no te aquietes, porque es que Jesús está en control. Amén. ¿Se recuerdan cuando los discípulos iban en la barca y se levantó una gran tempestad? Y los discípulos tratando de estabilizar el arca o la barca para que no se voltee. Y mientras que estaba la tormenta y ellos pensaron que se iban a ahogar, Jesús estaba durmiendo. Mientras que tú enfrentas tus pruebas, Jesús está durmiendo, Él está tranquilo, Él está en su trono de gloria, Él no va para ninguna parte, Él está en su trono. Y los discípulos, Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor se levanta, ¡ay! ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Dónde está el problema? Digan, en la poca fe, nos falta fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Viento, te quedas quieto, mar, aplácate. Y el viento frena y el mar se aplaca. Y los hombres decían, ¿y este qué clase de hombre es que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque Dios está en control de todas las cosas, incluyendo los elementos. Nada se escapa del señorío y de la voluntad de Jesús. Escucha, espera en Dios aunque las cosas no resulten a tu manera. Amén. Aunque no entienda las circunstancias, espera y cree que Dios está en control. Tal vez muchos aquí se encuentran en la misma situación de Jairo. Jairo que creía que Dios podía sanar la hija, pero no resucitarla. Y nosotros creemos que Dios puede hacer una cosa, pero de pronto no otra. Y Dios es el Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa. Da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Hermano, Dios es poderoso. Nada hay imposible para Él. Y lo que Dios está haciendo a veces es alargando y estirando nuestra fe, para que miremos más allá de las circunstancias. Mira al que está a tu lado y hazle así, dígale, Dios está alargando tu fe, dile, y hazle, dígale, Dios está alargando tu fe.
para que veas más allá de las circunstancias, para que veas más allá de las dificultades. Dios te está tirando, y muchos dirán, pastor, me has tirado tanto que ya me voy a reventar. Pero ahí está el Señor. Él no va a permitir que pasemos por ninguna prueba que no podamos sobrellevar. Él no va a permitir sobre ti una carga que te vaya a aplastar, sino que cuando Él permite algo, también ya el Señor tiene la salida. Ya el Señor tiene la salida. A veces nos ponemos bravos porque Dios no responde la oración, o nos sentimos heridos porque Dios no responde como nosotros queríamos. Lo único que tenemos que hacer, hermano, es simplemente creer. Dios está en control. Marcos 5, 37, 38. 37 y 38. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entonces, en medio de la multitud, Jesús se da cuenta de lo que sucedió y viene a Jairo, tal vez le pone la mano en el hombro y lo mira y le dice, Jairo, no tengas temor, yo estoy en control. Vamos. Y no permitió que nadie le siguiera, no fuera que resultara otra mujer por ahí a contarle otro testimonio. Entonces tuvo misericordia de Jairo y se fueron hacia la casa de él. Y cuando llegaron, encontraron que la gente estaba llorando, alborotada, estaban tristes. La gente sabía que Jairo salió por Jesús y su hija murió, no alcanzó a llegar. Pero ahí llegó Jesús a la casa de Jairo. Mire, el Señor nunca llega tarde ni llega temprano. El Señor llega en la hora y el momento oportuno. Nosotros somos muy desesperados, nos estresamos muy fácilmente y queremos las cosas ya, como la hermana que decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No, no va a pasar así. El Señor no te la da ya. Todo lo de Dios sucede en un tiempo oportuno. La Biblia dice que cuán buenas son las cosas hechas en el tiempo del Señor. Versículos 39 y 40. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis? La niña no está muerta, sino que duerme. Digan conmigo, la niña no está muerta, sino que duerme. ¿Qué palabras? La palabra dormir para los judíos significaba morir. Es un sinónimo de lo que nosotros decimos en nuestra jerga. Decimos, se murió alguien y decimos, estiró las patas, colgó los guayos, le llegó la pelona. Allá en Israel es durmió. Durmió es un sinónimo de muerte. Y el Señor dice, la niña no está muerta, sino que simplemente duerme. El Señor la iba a despertar. Versículo 40, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi. Mira el poder de Cristo. Una palabra poderosa, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Esto requiere mucha fe. Y no podemos permitir gente incrédula alrededor de nosotros, porque nos daña la fe. Lo primero que Cristo hizo fue reprender la incredulidad, sacó a los incrédulos y entró con el padre y la madre y 3 discípulos. Y tomó a la niña, dio una palabra de poder y la niña resucitó. Resolvió la situación de una manera diferente a como Jairo pensaba que lo haría. Ve, hermanos, dejen los resultados a Dios. No le diga a Dios que haga ciertas cosas de esta manera y de esta. No, deje que Dios haga como Él quiere. Los resultados déjeselos a Dios. ¿Cómo va a salvar a su hijo? No sabemos, si con lazos de amor y misericordia o con un garrotazo. Deje a Dios. Amén. Porque a veces queremos que la familia sea salva y que todo sea lindo, que usted le predicó, ay, ya me convertí, me entrego al Señor, vivo para Cristo. No, algunos son tan duros que tienen que darles el Señor, hermano, pero duro. Molerlos 1 vez, 2, 3 veces, 4 veces, y aún hay personas
que es solamente en la hora de la muerte que se convierten al Señor. Pero aún así, la misericordia de Dios está. Y lo importante es la salvación de la persona por encima de cualquier cosa. No le diga a Dios lo que tiene que hacer contigo, más bien espera a ver Dios qué va a hacer contigo. Déjale los resultados a Dios, que Él obre como Él quiera, como a Él le plazca. Dios trajo la respuesta. Necesitamos creer en Dios, que Él usa las circunstancias de la vida para que nos acerquemos a Él, no para alejarnos de Él. Debemos echar de nuestra vida la incredulidad, el estrés, y comenzar a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque el cristiano no trabaja en sus fuerzas, trabajamos con las fuerzas de Dios, como dice Zacarías 4:6. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Deja a Dios que haga las cosas. No te metas en lo que Dios tiene que hacer. Solamente ora, ayuna, confía, espera y deja que Dios se glorifique. Deja que Dios haga su voluntad. Dios quiere construir el fundamento del reino dentro de nosotros. Y la iglesia estará fuerte si nosotros estamos fuertes. Piensen en algo. La fe de Jairo decayó. Jesús lo animó y él creyó y fue con Jesús a la casa. Entró a la pieza, la niña resucita. ¿Qué hizo la prueba de Jairo? Hizo que se acercara más a Jesús, que lo amara más. ¿Se imagina el momento de ver a su hija muerta, que no hay nada que hacer y que Jesús simplemente le dice, Talita cumi, levántate? Y ver que su hija abre los ojos y se levanta, hermano. Yo creo que Jairo se lanzó con su esposa a abrazar a la niña, a llorar, era algo tremendo, y miraba a Jesús. Y cuando miraba a Jesús, tal vez pensaba, él tenía razón, él está en control. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. Él miró a Jesús y estaba enamorado de Jesús por lo que había hecho. Dios hará lo que tú necesites. Necesitamos un carácter fuerte y no debilucho, no endeble, que se derriba cuando las cosas no salen a nuestra manera. Tenemos que permitir que Dios nos ponga un espíritu fuerte, un carácter fuerte dentro de nosotros. Debemos permitir que Dios nos tome de la mano y nos lleve por dificultades, tribulaciones, sabiendo que Él está en control. Que todo lo que el diablo quiere hacer, Dios lo convertirá para bien. Y eso es una bendición. Ora para que tu carácter se fortalezca en las pruebas. Ora para que tengas un espíritu fuerte, para que Dios pueda construir grandes cosas en tu vida. Permite que Dios lo haga. No te cargues con el Señor. No te cargues. Que puedas crecer en los momentos duros. Aunque Jesús levantó a la niña, fue mayor el milagro que el que Jairo esperaba. Él quería una imposición de manos y sanidad, pero Jesús era una resurrección. Cuando algo no sale como tú quieres, es porque Jesús tiene algo mayor, algo más grande. Lo único que tú tienes que hacer es confiar. Deposítate en el Señor, tu confianza en Él. Que el Señor quite todas las frustraciones. Que el Señor quite hoy toda herida, toda ira interna o toda carga contra Él. ¿Por qué, Señor? No. Hoy entrégale eso. Sé libre. Confía en el Señor y el Señor hará. Quiero terminar con Efesios capítulo 3, el versículo 20. Efesios 3:20. 3:20. Efesios capítulo 3, el versículo 20. Y mire lo que dice la palabra. Y aquel que es poderoso, digan conmigo, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y aquel que es poderoso para hacer ¿cuántas cosas? Todas las cosas, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Voy a repetirlo. Y aquel que es poderoso, ahorita cobra sentido esta cita, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa
en nosotros, porque ya tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda a orar, a interceder, a estar en esa comunión con Dios. La pregunta es, ¿qué haces tú en medio de la tribulación y de la prueba? ¿Qué haces? ¿Te fortaleces o te quejas? ¿Criticas a Dios? ¿Te enojas con Dios? Y muchos en las pruebas se desquitan con Dios y dicen, ya no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a ayunar, no, ya no vuelvo a orar. Una vez encontré un hermano que porque Dios no le contestó una oración, y él llevaba ya 18 años sin elevar una oración a Dios, porque Dios no le contestó cierta oración. Y hay gente en el pueblo de Dios que se pueden resentir con Dios porque no entienden las situaciones por las que han pasado, porque no han aprendido a confiar en Dios. Aquí en la iglesia había una hermana llamada doña Ovidia, vivía en Cervantes, muy enfermita, tenía más o menos como 90, 93 años y venía solita aquí a la iglesia, y un día se cayó por unas escalas y se aporrió mucho. Cuando iba yo a la casa de ella, nunca le escuché una queja. Le habían hecho una cirugía y en la cirugía se pasaron con la anestesia y ella quedó con un problema del hígado y todo lo que comía le sabía amargo. Llegaba a la casa de ella y me decía, pastor, no he comido nada hasta esta hora, y ya era por la tarde. Y yo le decía, ya te traigo algo. Y le traía alguna comidita y ella la consumía y al minuto la vomitaba, porque todo era amargo. Pero ella en todo era, gloria a Dios, pastor, el Señor es bendito, el Señor es muy grande. Tenía hijos, pero vivían en otra ciudad, y ella solita en la casa, pasando esa situación a esa edad, y durante meses nunca le escuché una sola queja, solo alabanza, gloria, bendiciones para el Dios del cielo. Y eso a mí me ministró y dije, Señor bendito, qué mujer de Dios, qué fundamento tan grande. Y tal vez Dios permitió eso para que usted escuchara el testimonio de ella y no se volviera a quejar ante él, más bien que confiara. A los días se agravó y le dijo a las hijas, dígale a mi pastor que quiero que me dirija la ceremonia. Yo estaba de viaje y me llaman cuando murió, y vine rápidamente y pude dirigir el funeral de ella con mucho orgullo, porque sé que fue una gran sierva de Dios. Y a pesar de lo que vivió, y aunque no se sanó, ella vivió para glorificar al Señor. Lo que le pasó a ella no lo buscó ella, fue una equivocación de unos médicos. Ella pagó las consecuencias, pero ella no le echó la culpa al Señor. ¿Qué hacemos en medio de la prueba? Doña Ovidia tenía un carácter fuerte. Dios podía construir sobre ella grandes cosas. Por eso las oraciones de ellas eran contestadas. Por eso el Espíritu Santo ya me decía que sentía la presencia de Dios, porque Dios la amaba, porque conocía el corazón de ella y el fundamento que había en ella. Vamos a orar, estemos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Mi hermano, mi hermana, yo quiero que cierres tus ojos por un momento. Padre, Padre que estás en los cielos, Padre bueno y misericordioso, mejor que cualquier padre que existe en la tierra, porque tú eres el Padre de bondad y de misericordia, que nos has llamado a tus caminos a través de la excelencia del Evangelio, para que fuéramos salvos a través de Cristo. Pero no solamente nos has salvado, sino que tienes con cada una de nuestras vidas un propósito especial y específico. Pero para que se cumpla ese propósito, tú tienes que tratar, Señor, con tantas debilidades que tenemos en nuestras vidas, porque reconocemos que somos débiles, que somos frágiles, Señor. Pero el problema, Padre, no es la debilidad. El problema es que no la presentamos delante de ti. El problema es que no dejamos que el Espíritu Santo nos fortalezca en esa debilidad. Padre, hoy venimos delante de ti así como somos, con virtudes y cualidades, pero también con nuestros defectos y debilidades.
pidiendo, Señor, que tomes el control de nuestras vidas y nos permitas vivir para ti. No conocemos tus propósitos futuros, pero sabemos que son pensamientos de bien y no de mal. Y ahora en este momento, tal vez muchos, Señor, de nosotros estamos siendo tratados en algunas áreas. Problemas que no esperábamos, dificultades que son un poco difíciles, enfermedades, escasez, problemas familiares en el estudio, tantas cosas que se levantan, la tormenta y la marea. Pero como estamos fundamentados en Cristo, nuestra casa espiritual no caerá, sino que permaneceremos. Permite, Señor, que todo lo que construyamos sea bajo tu voluntad, que nada nos pueda derribar, que podamos darte gloria en las buenas y en las malas, que podamos ser agradecidos en las buenas y en las malas, que podamos bendecir tu nombre como lo hizo Job. Recibiremos de Dios el bien y el mal no. Sea Jehová bendito por los siglos de los siglos, y no pecó Job con sus labios. Padre, nuestra vida te pertenece y es para la gloria de tu nombre. Y permítenos, Señor, con humildad aceptar cualquier situación que estamos pasando en nuestras vidas. Si es una consecuencia por el pecado, que seamos humildes de asumir nuestra responsabilidad. Y si es parte de tus tratos y de tus pruebas, amén, Señor. Tú sabes lo que hace. Tú eres el alfarero. Nosotros somos barro en tus manos. Tú haces con nosotros lo que tú quieras, Señor. Oh, fórmanos a la imagen de Jesús y quita de nosotros la escoria. Quita de nosotros la debilidad y conviértela en fortaleza. Que tu pueblo hoy sea libre por tu palabra y salga de sus vidas la amargura, la tristeza, la depresión, la ansiedad, y venga, Señor, la fe, la fortaleza, Señor, la presencia de Dios reposando sobre nuestras debilidades. Gracias, papá, porque así como hiciste con Jairo, así también haces con cada uno de nosotros. Y sabemos que la obra que harás será más poderosa de lo que te hemos pedido o de lo que hemos pensado. Oh, Señor, gracias, porque tú sabes cómo sorprendernos. Hermano, por un minuto, pon la situación en la que te encuentras delante del Señor. Pon la situación. Habla con Él, un minuto. Y cuéntale lo que hay en tu corazón, cómo te sientes, tus frustraciones, las angustias. Cuéntale al Señor por lo que estás pasando. Porque el Señor es bueno y misericordioso. Y el Señor te mirará como a Jairo y te dirá: no temas. Que lo que está pasando parece imposible de resolver. El Señor te dice: no temas. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Mira, Padre, a tus hijos. Tu palabra dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará el Señor. Libra a tus hijos, que tus ángeles se muevan a su favor, que la presencia del Espíritu Santo ministre, que tu gloria, Señor, se dé a conocer. Recibe, mi hermano, el consuelo de Dios, recibe la paz de Dios, porque Él no dejará caído al justo, sino que lo levantará. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Gracias, Jesús.